y nos vamos a donde nos habíamos quedado hace un momento. Estábamos en la degradación. Ya vimos qué era lo que le había más o menos pasado a este terreno y que donde hay la pérdida de su funcionalidad, lastimosamente, y la tierra, el agua y el suelo donde habitamos, que es la biosfera, se ven comprometidos cuando las personas agotan los recursos. Por ejemplo, en esta imagen, se ve que se han agotado los recursos que los árboles, ¿no? O han liberado sustancias nocivas, y en esta imagen podemos ver que aquí había una correntía de agua que ha ocasionado que se haya perdido toda la capa vegetal superficial. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo que podemos tener es un vertedero incontrolado. ¿A qué se refiere incontrolado? Donde, por decirles, en la calle han empezado a botar en la esquina de una determinada casa basura, 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 basura. Es un vertedero incontrolado. No es solo una ofensa estética, o sea, dice ofensa porque está agrediendo a la vista, se ve feo, se ve mal, ¿ya? Sino también es un foco de infección de productos nocivos que contaminan las aguas subterráneas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos esos, ¿qué se puede decir? Todo eso, toda esa basura, todos esos residuos van a ir virtiendo sus sobras, sus desechos, van a ir entrando en estado de descomposición y todo eso se va a ir filtrando, y ¿hasta dónde va a llegar? Hasta las aguas subterráneas. ¿Qué va a producir? La contaminación de estas. Y la contaminación de estas, ¿a qué nos lleva? A que después la tomemos y tengamos algún tipo de problemas de salud, ¿ya? También son posibles focos de combustión espontánea. Es una de las teorías de lo que ha pasado en la Chiquitanía, que se haya ardido la Chiquitanía porque la basura que estaba en distintos lugares ha empezado a entrar en combustión espontánea por el sol, por las altas temperaturas, y eso es nocivo y dañino, ¿no? Para nosotros. También son áreas de fomento de desarrollo de unas especies en detrimento de otras. ¿A qué se refiere esto? Donde hay esa basura, esos basurales, se acercan a algún tipo de animales que antes no había en esa zona. Y se acercan y van siendo nocivas para otras especies. Les va ocasionando mal, les va ocasionando malestar. Y hasta puede llegar a producir la evacuación de esas especies hacia otro lado, porque no pueden convivir con esta especie dañina, o también a su extinción de las que son de ahí. ¿Ya? Un claro ejemplo de la alteración de la continuidad de una especie es la cacería de ballenas. ¿Han escuchado ustedes la cacería de ballenas que se realizaba antes en el siglo XIX? ¿Por qué se realizaba? ¿Para qué se realizaba? Era una forma de combustible que utilizaban. Esta cacería de ballenas indiscriminada casi ocasionó, perdón, la extinción de estos hermosos especímenes. ¿Ya? Casi la extinción de esta especie. Si nuestra especie continúa con un crecimiento incontrolado, como está creciendo nuestra especie humana, y uso indiscriminado de los recursos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Puede terminar en la extinción de muchas especies, incluida la de esta especie, la de Homo sapiens. Si nosotros no creamos conciencia o no ponemos cartas en el asunto de darnos cuenta de lo mal que estamos haciendo, podemos llegar a la extinción de nuestra propia especie. ¿Ya? Para tener un ejemplo, para que ustedes conozcan cuánto tardan determinados objetos en botarse, en disolverse de la naturaleza, aquí hay un pequeño cuadro, ¿ya? ¿Cuánto demora el papel? 3 meses. 3 a 8 semanas, ¿ya? El algodón,
1 a 5 meses. El fósforo tarda 6 meses. La lana tarda 1 año. Los cigarrillos, 1 a 2 años. Zapatos de cuero, 3 a 5 años. Chicle tarda 5 años. Una lata, la que tomemos de soda, cerveza, de algún enlatado, tarda de 10 a 100 años. Es harto, ¿no? Un encendedor, 100 años. El aluminio que botamos libremente, de 350 a 500 años. El plástico, 500 años. Cualquier material de plástico tarda 500 años en desaparecer en nuestro planeta. El poliestileno, 1000 años. Las tarjetas de plástico, 1000 años. El vidrio, cerámica, loza, vinil, es un periodo indefinido, no se ha podido definir todavía. Es una pena, ¿no? Y generalmente, ¿qué hacemos? Acabamos de utilizar un producto, para los restos lo botamos alegremente, sin tener conciencia del daño que le estamos ocasionando a nuestro planeta Tierra, porque todo eso tarda ese determinado tiempo. Así que ahora tengamos en cuenta, cuando desechemos o estemos por desechar algo, la importancia que es el tiempo que va a demorar eso en ser absorbido por nuestro planeta Tierra. El equilibrio de nuestro planeta. Se dice que está en equilibrio o estable cuando no presenta cambios, o los cambios son mínimos en relación con el paso del tiempo. ¿Ya? Ahí estamos en equilibrio, pero no se está dando. En equilibrio o inestable, perdón, en desequilibrio o inestable, cuando se presenta modificaciones que él no es capaz de sostener. Sequías, erupciones volcánicas. Las sequías pueden ser naturales o pueden ser producidas por el hombre. Y las erupciones volcánicas, esas sí son naturales. Casi no se puede hacer nada contra ellas. ¿Ya? Así es que hay que tener en cuenta todo lo que hacemos. La principal causa de desequilibrio, nuevamente acá aparece este término, es la aparición del hombre. La principal causa del desequilibrio existente en nuestro planeta Tierra. ¿Ya? ¿Con qué ejemplos? Superpoblación. Existe una sobrepoblación y esos números se van cada vez aumentando, aumentando y aumentando. ¿Ya? Contaminación, porque viene casadito este término superpoblación con la contaminación. ¿Por qué? Porque cada persona, ya hemos dicho, genera una X cantidad de residuos y esos residuos son desechados alegremente al medio ambiente. Cada persona necesita combustible para transportarse, para sus actividades diarias, necesita, o sea que van contaminando con el consumo de combustible fósil. Deforestación. Sí, porque ¿dónde van a vivir esas personas? Así que se va ampliando la mancha urbana, van aumentando, van deforestando, van chaqueando para que puedan hacer su casita, ¿no es cierto? Y con la deforestación vienen las pérdidas de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque hay determinadas especies que viven en un solo lugar. Si va el hombre, deforesta eso y elimina esa zona, hay especies que van a llegar a extinguirse porque ya no van a tener su hábitat. ¿Ya? Factores que ocasionan la degradación de la biosfera. ¿Cuáles pueden ser los factores que ocasionan la degradación? Antropogénicas. Este término, chicos, por favor, no vayan a olvidar. Factores antropogénicos. Este término normalmente es utilizado para referir la contaminación ambiental. Son las acciones generadas por el hombre. Incendios forestales, talas descontroladas, ¿ya? Porque yo no he visto ningún mapache que esté con su cigarro, ya que pueda ocasionar un incendio,
o tampoco con su motosierra para ir a hacer talas de árboles, ¿no es cierto? Sobrepoblación. ¿Sobrepoblación de quién? De el hombre o de alguna especie que está siendo cultivada por el hombre. ¿Ya? Industrias. ¿Qué producen la industria? La contaminación y los desechos. Y acá también tenemos la agricultura masiva y sobrepastoreo. ¿Agricultura masiva para qué? Ya hemos hablado el otro día del 70% del territorio cultivable es ¿para qué? Para la cría de ganado, ¿ya? O sobrepastoreo. O sea que todo es por este animalito, el hombre, factores que ocasionan la degradación de la biosfera, ¿ya? Eso es, quiero que recuerden muy bien ese término, ¿ya? Ahora, en la degradación de la biosfera tenemos que conocer estos dos términos, erosión y desertificación. ¿A qué se refiere esos términos? Vamos a irlo primero con su concepto y después vamos a ver exactamente a qué se refiere. Erosión, proceso de desgaste que sufre la roca o el suelo como consecuencia del impacto de acciones geológicas, como por ejemplo puede ser el viento y el agua. Pero ojo, esto de acá, acciones geológicas, esto es en condiciones naturales. Pero ¿qué pasa cuando viene el hombre? Agarra y para poder redireccionar o reencauzar una corriente de agua, ¿qué crea? Crea represas, crea nuevos desvíos de los ríos. ¿Y qué va a pasar? A la larga, lastimosamente con la naturaleza, hay muy pocos que puedan, solo Dios. Así es que siempre el agua tiende a volver a su cauce, tiende a volver a su camino. Y es lo que se ha dado. Tenemos un claro ejemplo en Cochabamba. ¿Qué pasó? No sé si se acuerdan o han escuchado. Había una inundación, ¿no es cierto? Pero ¿a qué se debió? Porque el hombre vino y para que se pueda asentar una determinada cantidad de personas en un área que le parecía muy bien a ellos, desviaron el cauce del río y no lo hicieron bien. ¿Qué ocasionó esto? Que venga el agua otra vez por su cauce y inunde toda esa zona. Eso fue lo que pasó en Cochabamba, lastimosamente. ¿Ya? Desertificación, otro término. Es una degradación persistente de los ecosistemas de la Tierra. Degradación persistente, producida por variaciones climáticas. Ahora acá, algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Quién está ocasionando las variaciones climáticas? ¡Tarán! El hombre. ¿No es cierto? Así es que en todo, sea de manera directa o indirecta, el que está ocasionando los problemas. Pode Y, voltar lá a diapositiva? ¿Perdón? Pode volver lá a diapositiva? Claro que sí. Sim. Esa de ahí, Franco Mar. Sim. Después se la voy a enviar, pero Franco Mar, no se preocupe. Ah, ¿Ya? No tenga pena. Ya, entonces la desertificación de extensas áreas a consecuencia de la erosión del suelo avanza en forma implacable. Cada vez hay más y más y más territorio desertificado, o sea, territorio árido, favorecido por la climatología poco benigna. ¿A qué se refiere? Hay determinadas áreas donde no llueve y cuando llueve, llueve de forma tan copiosa que ocasiona que se erosione más fácilmente esos terrenos. Pero todo esto se está dando, ¿por qué? Por el constante cambio climático que está atravesando nuestro planeta Tierra. Ya sea por precipitaciones escasas, como le digo, o por torrenciales de escasas épocas del año. La desertificación a nivel mundial, o a nivel global, si quieren decirlo, son 30 millones de kilómetros cuadrados. Está expuesto a este fenómeno. Imagínense, es hartísimo territorio.
30 millones de kilómetros cuadrados en todo el planeta Tierra. Pero el principal factor determinante de este fenómeno es esto, la deforestación. Si yo les pregunto, ¿cuál es el principal factor determinante de la desertificación? La respuesta es la deforestación. La deforestación es ocasionada ¿por quién? Por el hombre. ¿Ya? Puesto que al eliminar la capa protectora vegetal, exponemos al suelo al arrastre por las aguas de escorrentía. ¿Qué quiere decir esto? La corriente del agua viene y si no hay una capa vegetal que lo proteja, este terreno se torna desértico. Y el agua viene y lo erosiona todavía, lo va lavando, lo va lavando, lo va lavando. ¿Ya? El mecanismo de la agricultura, así como el erróneo diseño de determinadas obras públicas como carreteras y presas. Esto, el erróneo diseño de determinadas obras, porque se les ocurre a poner una carretera por un determinado lugar, ya sea por decisiones económicas, ¿ya? O por otros intereses ocultos, ocasiona que haya la deforestación. Ocasionan pérdidas irreparables de suelos fértiles. La tierra se puede regenerar sola, pero esta regeneración o este reacomodo de la tierra es lento. Y para que ocurra eso, necesitaría que el hombre no esté presente. Saben lo que implica, ¿no? Que tenemos que desaparecer. Las erosiones de una determinada área geográfica no es únicamente un mal estético. No es que simplemente esa área geográfica desértica se la ve fea. No es eso solamente. Implica muchas cosas. Supone el empobrecimiento grave para la población que vive ahí. ¿Por qué? Porque ya no van a poder tener el mismo estilo de vida. Una forma muy negativa para esta zona. ¿Ya? Con la erosión también viene un efecto boomerang. ¿A qué se refiere? Vuelve y vuelve y vuelve la modificación climática. Si no hay árboles, hay más viento. Si hay más viento, empieza a cambiar todo. Si hay más contaminación, porque los árboles no están purificando el aire, hay más ¿qué? Cambio climático. Y el cambio climático va a ocasionar que la erosión afecte más. O sea, todo circula ahí, un boomerang, ¿ya? La acción humana con la tala abusiva, porque es abusiva la tala de árboles existente. Han visto en el video, ya cada vez se crean maquinarias y equipos más grandes para talar los árboles. El excesivo pastoreo de las distintas especies de animales que está creando el hombre es lo que está ocasionando que haya una tala excesiva de bosques tropicales. Estos son los factores principales del creciente proceso de desertificación. Entonces, el principal problema para la desertificación es la tala indiscriminada de bosques. ¿Existen fenómenos naturales? Claro que sí, existen fenómenos naturales. Yo ya les he dicho, contra la naturaleza, solo Dios. El hombre ha intentado por todas las formas y no puede ganarle a la naturaleza. Miren estas imágenes. Acá, la naturaleza se comió parte de la carretera. Acá se está comiendo parte de esto. ¿Pero por qué se está comiendo parte de este terreno? En ambos casos, porque no hay la capa vegetal que proteja, que minimice los efectos de la corriente de agua. Y entonces va erosionándose. Si vamos a hablar de factores naturales, podemos hablar de erosión eólica, que son los vientos fuertes, que también, como dice su nombre, erosiona, porque el viento va llevando y va llevando y va llevando.
Si hubiera una capa protectora, evitaría que se vaya llevando el terreno, ¿no es cierto? Erosión hídrica, ¿qué quiere decir? Fuertes lluvias sumadas a la pérdida de la cobertura vegetal producen erosión por escorrentía. El agua llega al terreno y si no hay la capa verde protectora, va erosionándose, lo va consumiendo, ¿ya? La cobertura vegetal funciona como una esponja que filtra el agua a las raíces y de los árboles, ¿ya? Solamente filtra el agua, no hace que llegue con fuerza. Sin ella, el agua escurre provocando la erosión del suelo e inundaciones. Entonces, es importante, es muy importante. Esto también produce la disminución de la cantidad y calidad del agua, sobre todo en las zonas urbanas. Ya no hay la capa vegetal, ya no va a haber agua de cantidad adecuada de agua, no va a haber ese filtro y los terrenos se tornan erosionados. ¿Qué se llama huella ecológica? ¿A qué se llama huella ecológica? ¿Alguno de ustedes sabe, chicos, a qué le podemos llamar huella ecológica? ¿No? Dice así, es la expansión geográfica de una ciudad hacia la zona rural. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros conocemos la ciudad, es la zona urbana. Y los que están por el campo ya son la zona rural, ¿no es cierto? La huella ecológica es todo aquello que va abarcando la zona urbana. La zona urbana va creciendo, esa es la huella ecológica, ¿ya? Las concentraciones de las personas en una ciudad generan un aumento o disminución de esta. Si hay más gente en una determinada ciudad, esta huella ecológica va a ir aumentando. Pero si no hay mucha gente, esa huella ecológica se va a mantener. Y obviamente, si disminuye la cantidad, también puede ir disminuyendo la huella ecológica. Un poco probable, pero así se aplica el término, ¿ya? Es un indicador de impacto y sostenibilidad. Impacto, ¿a qué se refiere? Nosotros, el ser humano va y vive en una determinada zona, en esa zona la va a impactar, ya sea de forma favorable o de forma desfavorable, ¿ya? Puede ser que vaya y mejore esa zona, como también puede ser que vaya y la dañe. Y ahí aplicaríamos el término de sostenibilidad. Y si se acuerdan, el término de desarrollo sostenible, ¿qué era? Desarrollo sostenible es la satisfacción de las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades de generaciones futuras. Esto a través del equilibrio de 3 factores: económico, ecológico y social. ¿Ya? El término de desarrollo sostenible, chicos, ustedes tienen que manejarlo así, al dedo. Bueno, no hay que olvidar. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que es la desertificación, de la deforestación, de la erosión? Las consecuencias, pérdida de la biodiversidad, la principal consecuencia. Afecta, porque recordemos que unos alimentan a otros y ese otro es alimentado de otro. ¿Ya? Desequilibrio atmosférico. Si no hay un adecuado equilibrio en la corteza terrestre, va a haber un desequilibrio en toda nuestra atmósfera. Pérdida de patrimonios ecológicos y paisajistas. No es lo mismo, miren acá la foto, ver así deforestado, a ver cómo estaba aquí abajo, ¿no? Con arbolitos y demás. No es lo mismo. Pérdida de la fertilidad en los cultivos. En este terreno así, árido, desértico, difícil pues poder cultivar algo. Se va a perder la posibilidad. Riesgo de inundaciones y desprendimiento de los terrenos inclinados. Lo que habíamos visto en la foto anterior. Si está inclinado ese terreno y no hay una capa vegetal, va a venir el agua, la correntía agarra, se lo lleva, ocasionando la erosión y va erosionando más y más ese terreno. ¿Ya? Movimientos ecologistas. ¿A qué se refieren los movimientos ecologistas? El reto ecológico tiene importantes connotaciones sociales y políticas. Sociales porque afecta a toda la sociedad y política porque sí o sí los políticos tienen que estar metidos en este tema.
además de que son de importancia económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un movimiento ecológico, va a ir a hablar directamente de la acción industrial. Y la acción industrial es la que provee de la economía a los países, ¿no es cierto? Por ello, que la progresión en material de preservación del medio ambiente resulta tan difícil. Es por eso que los movimientos ecologistas es difícil que vayan aumentando, más bien van en desmedro, van disminuyendo por los problemas económicos que implican, ¿ya? Implican muchos aspectos. Redefinir los modelos de la sociedad, el progreso y el desarrollo. ¿Por qué es difícil sostener estos proyectos? Porque se tiene que redefinir todo de cómo está formada nuestra sociedad, de cuál sería la mejor manera para hacer que si vamos a impactar una zona no sea dañina para las diversas especies que existen ahí y no solamente pensar en el hombre, en yo y yo y yo. Es por eso que es difícil sostener. ¿Es posible sentirse satisfecho con los resultados alcanzados hasta ahora? No es posible, porque no se ve el cambio de actitud. Es importante recalcar que el aspecto folclórico de las manifestaciones ecologistas no deben hacer olvidar que son expresiones de un problema muy, pero muy grave. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros vamos y vemos algún movimiento ecologista, se ve todo multicolor, bien folclórico, ¿no es cierto? Parece una payasada, en otras palabras. Pero no por su aspecto folclórico tenemos que restarle importancia a este movimiento, porque son expresiones de lo que ahorita estamos sufriendo, de lo que ahorita el mal que está aquejando a nuestro planeta Tierra. Bueno, así que cuando veamos algún movimiento ecologista, no nos hagamos la burla, si no ayudemos, por lo menos no perjudiquemos. ¿Ya? Hay muchas guías de buenas prácticas. Reforestación, plantar un árbol, lo que se ha hecho en la ecológica en muchos niveles. Impulsar iniciativas y políticas de conservación forestal. Consumo responsable y sostenible de papel y madera. Utilizar por sus dos caras el papel. Reciclar. Más participación ciudadana. Hay que tratar de hacer que la población participe de estos movimientos, que lo vayan haciendo forma de su día a día, que no sea un movimiento para hoy día solamente, sino de toda su vida, que lo desarrollen todo el tiempo. ¿Ya? Chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo good?